Señora Presidenta Laura Chinchilla, usted sabe que en general la gente suele ser bastante ingenua y conserva el optimismo hasta el último momento, pero parece que las cosas van a peor, ¿no? A pesar de que aún persisten problemas fuertemente arraigados en estructuras institucionales como la desigualdad social, como la carencia de oportunidades para sectores importantes de la población, como la presencia del crimen organizado y narcotráfico, como el impacto de los efectos del cambio ambiental en muchos de los países de la región. Me parece que si uno hace un análisis en una perspectiva mucho más amplia, observa una América Latina con instituciones mucho más sólidas que en el pasado, observa una América Latina en donde la información de alguna manera fluye a todos los sectores de la población y hay una opinión pública mucho más fuerte, mucho más informada. Uno observa también una América Latina que en el marco de esta crisis económica internacional ha logrado salir bastante bien librada. Perdone usted, la verdad es que creo haber cometido un error en la formulación. Yo me refería concretamente al diferendo de su país con Nicaragua. Discúlpeme, debí presumir que estábamos obviamente yendo directamente al tema. Lo que pasa es como estamos también hoy inaugurando la Cumbre Iberoamericana, pues hemos estado conversando del tema. En relación con la situación que se vive entre mi país, Costa Rica, y Nicaragua, desafortunadamente tengo que decir que es así. Es así no porque Costa Rica lo quiera, sino porque no hemos encontrado del lado de Nicaragua las condiciones necesarias para avanzar en la resolución de esta situación. ¿Cuáles son esas condiciones? Fundamentalmente, las condiciones contenidas en la resolución que la Organización de los Estados Americanos aprobó en su Asamblea General hace ya aproximadamente 3 semanas y que hace un llamado en primer término al diálogo bilateral, en segundo término a procurar terminar de densificar la frontera entre ambos países y en tercer término, pero todas son situaciones que se deben de dar de manera concomitante, el despeje de la zona que ha originado toda esta situación. Costa Rica ha mostrado la mejor de las voluntades, no originamos el conflicto, somos una democracia desarmada, pero Nicaragua se niega a acatar las recomendaciones de la comunidad internacional. ¿Por qué ha enviado usted más policías a la frontera? Razones muy claras, razones muy objetivas, simplemente la reacción ante amenazas reiteradas que se han operado en estos últimos días, que se han dado en Nicaragua, algunas de ellas proferidas por el mismo presidente de la República. Es decir, nosotros asumimos que al pronunciarlas el presidente de la República pues tienden a ser ciertas en el sentido de que también están cuestionando el derecho soberano de Costa Rica sobre algunos de los afluentes al río San Juan, como es el río Colorado. De manera tal que, si bien nosotros no vamos a provocar conflictos, no tenemos capacidad y Costa Rica no tiene un historial de provocar conflictos, vamos a mantener nuestra posición de despejar esa zona de conflicto, si tenemos la obligación de garantizarle a los costarricenses que Nicaragua no va a avanzar más en sus pretensiones de violentar la soberanía de mi país. Señora Presidenta, su país, Costa Rica y también Nicaragua, en los últimos días han presentado ambos libros dando a conocer la posición de cada nación frente a este diferendo fronterizo. En el caso de Nicaragua se trata de un libro bastante contundente en el sentido de que tiene bastantes páginas. Y hay allí dos elementos que me gustaría que usted comentara. El primero de ellos tiene que ver con el presupuesto. Dice Nicaragua que Costa Rica tiene el doble de presupuesto por lo menos que Nicaragua. Y en segundo lugar, que Costa Rica ha enviado policías que tienen uniforme de camuflaje y que en realidad están haciendo acciones propias de un ejército. Deseo manifestar 3 cosas en relación con ese comentario suyo. Me parece que contundente es un eufemismo. Comprendo que usted lo tenga que utilizar, pero ese es un documento profundamente ofensivo. Nosotros tenemos nuestro propio documento, pero no buscamos descalificar a la parte
sino básicamente presentar los hechos. En el caso de Nicaragua, han procurado en estos últimos días, algo que el pueblo costarricense está resintiendo enormemente, descalificar la trayectoria democrática, la trayectoria en materia de derechos humanos, que nadie, absolutamente nadie, le puede negar a Costa Rica. Costa Rica es hoy la democracia más consolidada de toda la América Latina y un país que nunca ha expulsado a sus habitantes, sino que ha sido el refugio de mucha gente perseguida por la bota militar de la América Latina. En cuanto a esta situación que usted me pregunta, yo quiero decirle que es una información muy engañosa por lo siguiente. Costa Rica tiene un Producto Interno Bruto mucho más grande que el de Nicaragua. Costa Rica tiene un PIB per cápita mucho más grande que el de Nicaragua. Costa Rica, en consecuencia, tiene también un presupuesto nacional mucho más grande que el de Nicaragua. Entonces, aquí lo que hay que hacer es comparar, no en términos absolutos, sino en términos relativos. Costa Rica dedica a su Policía Nacional, una policía estrictamente civilista, pero que tiene sus diferentes uniformes dependiendo de a dónde realiza sus tareas, tiene un porcentaje dedicado al presupuesto que no llega a ser ni una tercera parte de lo que Costa Rica dedica a la educación. Costa Rica dedica a la educación el 7% de su PIB, casi el 30% de su presupuesto nacional. Si usted ve las cifras que tiene Nicaragua, son cifras muy invertidas, dedican muchísimo más de su presupuesto al ejército que a la educación. Señora Presidenta, ¿para qué vamos a andar con cosas? Lo cierto es que la situación está bastante polarizada. Pese a ello, ¿guarda usted alguna esperanza, alguna confianza de que realmente en la reunión del próximo martes en la ciudad de Washington, en el seno de la OEA, se pueda llegar a alguna conclusión positiva por parte de los cancilleres que se van a reunir allí? Costa Rica siempre va a abrigar la esperanza de que el derecho internacional tarde o temprano nos deberá responder. Es nuestra única línea de defensa, el campo de batalla que elige Costa Rica cuando enfrenta un conflicto tan injusto como el que estamos enfrentando. No es el campo de batalla en donde se usan las armas de fuego, sino donde se utiliza la diplomacia. Por eso es que, a pesar de la negativa de Nicaragua de reconocer el papel de la OEA en este conflicto, a pesar de su negativa a acatar un acuerdo balanceado, a pesar de su negativa de dialogar en condiciones armoniosas que permitan restituir la confianza, Costa Rica no va a perder la esperanza. Por eso es que seguimos trabajando con gran intensidad, sin descuidar los temas de nuestra agenda nacional, pero sí diciéndole al mundo que si bien en este conflicto no tenemos los desplazados que producen conflictos bélicos de otras regiones del mundo, que si bien aquí no tenemos muertos, eso no es porque no queramos, eso es porque Costa Rica lo impide al ser un país desarmado, pero que aquí hay un desbalance inmoral desde el punto de vista de la doctrina internacional. Aquí hay una agresión armada a un país desarmado, a un país que abolió el ejército hace más de 60 años. Presidenta Laura Chinchilla de Costa Rica, muchas gracias por esta entrevista.